Muy buenos días, mi nombre es Juana Valera. En esta oportunidad, continuando con el foro chat jurídico que ha auspiciado la Universidad Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora en su mes aniversario, pues nos correspondió todo lo relacionado con la redacción jurídica, y en esta oportunidad yo les voy a hacer un somero repaso por lo que es la redacción jurídica, la estructura y la persuasión. En primer lugar, pues ya nosotros, profesionales del derecho, y quienes no sean profesionales de derecho, pero que estén en este foro, debemos saber lo que es una redacción, ¿verdad? Una redacción es un escrito guardando todas las reglas que se requieren para la redacción. La redacción jurídica es el conjunto de escritos que presentan los abogados cuidando el utilizar la terminología adecuada para que esta redacción cumpla con su cometido. Entonces, la relación jurídica no es cualquier escrito. Cuando nosotros vamos a hacer una redacción jurídica, debemos tener claro qué es lo que vamos a hacer. Para ello, lo primero que tenemos que pensar es planificar el escrito. Para nosotros lograr el cometido con un escrito, debemos hacerlo calmadamente. Pensar qué es lo que vamos a hacer, planificar el escrito. Redactar los párrafos, es decir, cada párrafo nosotros debemos revisarlo. El redactar las oraciones, es muy importante el redactar las oraciones, porque nosotros no podemos hacer oraciones sin signos de puntuación. Los signos de puntuación, al igual que la ortografía, son muy, pero dijera yo, elementales en una redacción, y más en una redacción jurídica. Recuerden ustedes, mis queridos colegas y estudiantes, que yo siempre he abogado porque tenemos que leer. Y yo digo, mira, vamos a leer cualquier tipo de lectura, porque cualquier tipo de lectura nos deja a nosotros un aprendizaje, y aparte de eso, nosotros enriquecemos nuestro vocabulario. Al enriquecer nuestro vocabulario, por supuesto que vamos a tener una mejor redacción y vamos a tener un mejor engranaje de las ideas. ¿Por qué? Porque tenemos recursos para hacer esa redacción. Porque para ser abogado nosotros tenemos que tener vocación. En manos de nosotros tenemos los bienes, bien sea la libertad, los bienes patrimoniales, la tutela de los hijos, de las otras personas, de los clientes que acuden a nosotros. Entonces mal podemos nosotros, y me van a disculpar la expresión, de piratearlos con cualquier escrito. Entonces el escoger las palabras que nosotros vamos a utilizar en esos escritos es muy importante. Yo no les estoy pidiendo a ustedes que lo hagan con tecnicismos, porque muchas veces los tecnicismos dañan una redacción. Entonces así es muy difícil trabajar. Lograr asegurar con claridad las expresiones, y esto nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a lograr como una especie de acercamiento con el lector. Esa viene siendo la introducción a esta redacción, cómo está estructurada. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que para nosotros, y todos sabemos, que para nosotros hacer una demanda, nosotros tenemos ya el formato de la demanda, ya lo tenemos. Pero para cualquier otro escrito, nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, la estructura. Lo primero es la introducción. ¿Cuál es la introducción? En la introducción nosotros siempre vamos a darle, como quien dice, un aviso o un abreboca a la persona que va dirigida. Supongamos que va dirigido a un magistrado. Le vamos a echar un cuento, pero muy por encimita. Luego tenemos en la segunda sección lo que queremos decir, y ahí es cuando nosotros nos vamos a explanar y vamos a contar, vamos a echar el cuento, como quien dice. Pero no vayan a escribir ustedes en lo eso, que ahora le voy a echar el cuento. No, señor, así no. Vamos nosotros a explanar, vamos a sentarnos con un vocabulario sencillo, con un vocabulario fresco, pero eso sí, sin dejar de utilizar el léxico jurídico, que sí se puede. Y después vamos a tener nosotros la conclusión. Después que nosotros ya le hayamos dado un somero cuento de lo que vamos a decirle, después viene el cuento en sí, cuáles son los hechos por los cuales nosotros estamos allí redactando o solicitando o peticionando. Y después viene la conclusión, que es lo que nosotros dijimos,
Es como una especie de un resumen, de una síntesis, como para recalcarle al funcionario que va dirigido ese escrito. Te lo echamos en lo primerito, más o menos te estamos diciendo qué es. Ya en el segundo, que es el contenido, echamos el grueso, como decimos el grueso, el cuento con todas las señas. Recapitulando, entonces es muy importante cuando nosotros vayamos en la redacción de lo que yo les llamo el grueso, es decir, el contenido en sí de lo que vamos a, lo que queremos decir. Allí nosotros tenemos que argumentar y tenemos que fundamentar con las leyes vigentes, por favor, con las leyes vigentes. En estos días yo le decía a un sobrino mío, yo les decía a él que eso de corte y pega, porque yo mandé a hacer una actividad en la universidad y me la aprendí de memoria, leyendo los trabajos de las actividades de mis estudiantes. Entonces el copia y pegue o el corta y pegue hace un daño muy grande. ¿Por qué? Bueno, porque en una oportunidad un estudiante, incluso de posgrado, y lo voy a decir aquí porque yo no voy a decir el santo, pero sí voy a decir el pecado, él me presenta la tesis en el año 2008, 2009, algo así fue, y me la presenta basándose en la Constitución de 1991. O sea, eso para mí era un exabrupto, y más que ya era un abogado, era un funcionario público, y cómo iba, bueno, es el mal que tienen todos de que le dan a un tercero para que les realice todo el trabajo. Ok, no tienes tiempo para realizarlo, que a mí me parece es una deslealtad, porque nosotros tenemos que hacer nuestras propias cosas si es verdad que queremos llevarnos los laureles. Entonces, ¿qué pasa? Que las otras personas no saben lo que es la redacción jurídica, ni saben cuáles son las leyes que están vigentes. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso a la hora de redactar, a la hora de fundamentar cuáles son esas normas que estamos utilizando y revisar las normas, porque a nosotros no nos cuesta nada agarrar y ver si de verdad esta norma coincide con el copia y pegue que estoy haciendo. Así nos evitamos problemas, nos evitamos malos ratos y evitamos que nos echen un regaño. Entonces, después de eso, pues ya viene la conclusión. Volvemos y le decimos a la persona que va dirigido, al funcionario que va dirigido, sea un magistrado, sea un funcionario judicial, sea un funcionario registral o notarial, a quien vaya dirigido el escrito, nosotros le vamos a decir, bueno, mire, en otras palabras, yo lo que le quise decir fue esto, esto y esto, resumido. Esa es la estructura, muchachos. En el primer momento, nosotros le vamos a dar un cuento muy somero. Yo voy a hacer tal vez esto. En la introducción, nosotros estamos cansados de hacer introducciones. Ya en lo segundo, viene lo que es el contenido en sí de la redacción. Tenemos que tener mucho cuidado con todas las ponencias que me antecedieron mis colegas, en lo que es el léxico jurídico, lo que son las normas de ortografía, las normas de redacción, todas esas cosas tenemos nosotros que tomarlas muy en consideración. Y después la conclusión, que es una síntesis de lo que nosotros hicimos en el contenido. Hay esto también se aplica, pero de manera diferente, a los escritos reactivos. Cuando nosotros hablamos de escritos reactivos, son escritos que se le van a presentar, por ejemplo, a una contestación de una demanda, que ya nosotros allí estamos sujetos a lo que está en el nivel de la demanda, a lo que están allí solicitando o que nos están pidiendo que se resuelva. Nosotros tenemos que estar sujetos a eso. Igual, cuando ya nosotros vamos a contestar los cargos en materia penal, nosotros tenemos que hacerlo en base a los cargos que está presentando la Fiscalía del Ministerio Público. Entonces, les decía que el lenguaje de los abogados es disuadir, persuadir y convencer con las palabras. Las palabras, bien sea escritas o bien sea dichas en forma oral. Cuando nosotros hablamos de persuasión, no vamos a decir que eso es lo único que hace el abogado, porque hay abogados que en verdad no siempre están persuadiendo, porque cuando nosotros hablamos de persuasión es de convencer. Por eso yo le digo, eso es como un enamoramiento. Te empiezan a hablar en la pata de la oreja hasta que te convencen. Cuando uno quiere, o sea, nosotros en el día a día utilizamos la persuasión. Pónganse a ver en el día a día. Yo por eso le digo a mis estudiantes, el derecho no es aburrido.
El derecho es dinámico. Y hay una mala concepción del derecho y por eso es que les da tanta flojera leer. Pero el derecho es dinámico, el derecho es del día a día. Son los hechos que nosotros vamos a resolver. Entonces, bueno, nosotros todos los días persuadimos a alguien para que nos venda, para que nos den un permiso, los hijos cuando nos piden un permiso, los maridos cuando piden un permiso, las mujeres cuando dicen, vamos a persuadir a fulanita para que demos una salida o vamos a convencerla. Convencer. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con nuestros escritos, incluso con la parte oral, la oratoria, por eso es muy importante. Y valga la cuña, por ahí hay un libro del doctor Nitti Lovelis, que se los recomiendo, que tiene que ver con la oratoria y las técnicas que nosotros debemos utilizar. Él lo hace más que todo hacia el área penal, pero eso nos sirve a nosotros para cualquier área. La persuasión es lo que va a singularizar a un abogado. Imagínense ustedes que anteriormente, en el año de 1991, cuando yo fui secretaria de tribunales, yo sabía cuando un abogado me estaba presentando un escrito y que si ese escrito no era de él. Habían abogados pero muy puntuales y tenían unas maneras de redactar espectaculares. Y muchas veces venían otros abogados y presentaban los escritos y ya uno decía, esto lo redactó fulano de tal. Porque eso personaliza a uno la manera de convencer. Y no es que solamente usando a Chiovenda, a Calamandrei, a Bartolo de Sassoferrato, no. Es nosotros utilizando bien el verbo y persuadiendo, convenciendo al juez de que lo que nosotros estamos diciendo es cierto. Aquí hay una lámina que les estoy presentando, ¿verdad? Que engloba todo lo que aquí estamos conversando, que es la redacción de escritos jurídicos. La redacción es definir ideas y ordenarlas. La redacción debe ser con claridad, con sencillez y con concisión. Debemos también ser precisos. Revisar los textos y corregir los errores. Ese es un error que se comete, es no revisar, y muchas veces algunos se confían en el corrector de los equipos, bien sea de la lacto o de la computadora de mesa, incluso del teléfono, y resulta que no es como ellos dicen. No se crean ustedes menos que las máquinas. Confíen en ustedes, y si no confían en ustedes, entonces ustedes van y se buscan el Arous, que es un diccionario, o tengan siempre a la mano un diccionario jurídico, porque nos llegan con unos errores ortográficos y dicen, ay, no se fue el corrector, ay, no se fue el del teléfono porque lo tuve que hacer apuradito y lo mandé a imprimir. No. Muy bien, entonces en la redacción de escritos jurídicos, ya casi finalizando, ¿verdad? Vamos a concluir que debemos definir las ideas y ordenarlas. Definirlas y ordenarlas. La redacción debe ser clara, sencilla y precisa y concisa. Aparte, nosotros tenemos que revisar los textos y corregir los errores. Entonces, ¿qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe? Se debe utilizar un lenguaje apropiado. No les estoy pidiendo un lenguaje rebuscado ni demasiado florido, pero sí un lenguaje con respeto. La voz activa, tiene que haber una voz activa. Ustedes tienen que estar, como quien dice, al día. Tiene que haber naturalidad, seguridad, creatividad. Tenemos que ser creativos a la hora de redactar y breves. Hay que ser breve en los escritos, porque si no, nuestro interlocutor, a quien va dirigido ese escrito, pierde el interés. ¿Y qué es lo que no se debe hacer? Lo que no se debe hacer es repetirse. A veces nos enfrascamos y entonces leemos el primer párrafo y cuando ya vamos en la mitad del escrito volvemos a leer lo mismo y unos párrafos extensos, súper extensos, que como ya les digo, uno pierde el interés. Entonces, debemos evitar las repeticiones, debemos evitar los párrafos extensos, los errores ortográficos, usar el copia y pegue, no se debe. Está bien que tú agarres una idea de allí, pero sé también un poco valiente y hazlo tú mismo, porque uno puede, nosotros podemos, sí podemos, ustedes pueden. Y evitar los escritos largos. Entonces, lo menos que podemos hacer es prepararnos, aprender a leer y escribir. Y cuando nosotros vayamos a redactar, hagámoslos
como debe ser, guardando todas las normas de la redacción, persuadiendo. Y yo les voy a decir una cosa, una persona que no sepa leer ni escribir, difícilmente persuade a través de un escrito. Muy buenos días.